Hoy me gustaría hablar de un caso real conocido como los ladrones de cadáveres. Estos dos irlandeses se hicieron muy populares por asesinar a 16 personas para vender sus cadáveres a la ciencia. Esto ocurrió más o menos entre 1827 y 1828 en Escocia. Pero me gustaría comenzar hablando de San Francisco de Sales, que fue un obispo o también conocido como el primer hombre que donó su cuerpo a la ciencia tras su muerte para que realizaran investigaciones. Y es que el número de cadáveres destinados a la ciencia había disminuido considerablemente en Gran Bretaña, hasta tal punto de que solamente recibía la ciencia 3 cadáveres al año. Y en esta época hay que destacar que Edimburgo era una de las ciudades más avanzadas en cuanto a estudios anatómicos se referían. ¿Qué se necesitaba la medicina anatómica? Evidentemente se necesitaban para realizar estudios los cadáveres. Pero había una ley en Escocia que decía que solamente se podía investigar con cadáveres de prisioneros, de personas suicidas o de niños que habían muerto en orfanatos. Lo que pasa que también había otra ley en esta época que consideraba que el robo de cadáveres era un delito menor. Muy mal hecho porque, como es obvio, cualquier tipo de persona, incluyendo los ladrones, iban a aprovechar para asaltar los cementerios, sacar los cuerpos de los ataúdes y venderlos a la ciencia. Ciertas familias que podían permitírselo empezaban a pagar ataúdes de hierro para que esto no sucediera. Y antes de seguir avanzando con la historia, me gustaría presentaros a otro gran protagonista de esta, que es Robert Knox. ¿Quién fue Robert Knox? Robert Knox era un profesor de anatomía que, como cualquier profesor, tenía una gran dificultad en conseguir cadáveres para que sus estudiantes pudieran realizar las prácticas. Este iba a ser quien le iba a comprar los cadáveres tanto a William Burke como a William Hare, porque era una persona que no tenía tapujos y ni siquiera les iba a preguntar de dónde estaban trayendo esos cadáveres o cómo estaban consiguiendo estos cadáveres. Este señor llegó a pagar 700 libras de esa época, que es una auténtica burrada, en un año por cadáveres. O sea, pagó más de 700 libras en un año en conseguir cadáveres. A partir de aquí sí que vamos a hablar ya de William Hare y William Burke, que al principio se dedicaban a asaltar los cementerios. O sea, al principio se dedicaban a robar los cadáveres de los cementerios. Por eso se le conocen como los resucitadores de cadáveres. La vigilancia aumentó muchísimo en los cementerios hasta tal punto de que ya no se podía o apenas se podía entrar a un cementerio a robar el cuerpo de una persona. A partir de aquí es donde estas dos personas iban a empezar a cometer los 16 asesinatos. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues muy sencillo. Hare, que actualmente vivía en Edimburgo, tenía una pensión junto a su mujer Margaret Leith, una pensión en la cual su amigo William Burke y su mujer Helen McDougall iban a ser inquilinos, o sea, ellos dos iban a vivir en la pensión de William Hare. Estas dos parejas por lo visto se llevaban súper bien y muy probablemente las mujeres de ellos sabían lo que sus maridos estaban haciendo. Muy probablemente no, o sea, segurísimamente al 400% que las mujeres de ellos dos sabían el negocio que sus maridos tenían con los cadáveres. Todo empezó con Donald. Donald no fue una de las víctimas de ellos. Donald fue un anciano que falleció en una de las noches que estaba pasando en la pensión de William Hare. Falleció debiéndole el dinero de la estancia a Hare. Exactamente, creo que eran 4 libras lo que le debía, pero eran 4 libras de esa época. ¿Qué iba a hacer William Hare? Efectivamente, llenaron su ataúd con arena y decidieron llevarse el cadáver, vendiéndoselo así a Robert Knox, el profesor de anatomía que antes os había presentado. Robert Knox les dio 7 libras y 10 chelines por el cuerpo de Donald. Para que os hagáis una idea, a día de hoy serían unos 800 euros. O sea, una auténtica barbaridad. Obviamente, Burke y Hare vieron que aquí podía salir un negocio. No iban a volver a vender otro cuerpo hasta pasado unos meses. El siguiente cadáver iba a ser el de Joseph. A este sí que lo asesinaron. Joseph empezó a tener de fiebres mientras pasaba la noche en su pensión. Y claro, Hare, con miedo de que espantara a la clientela o pudiera contagiar algo a alguien, dijeron, ¿para qué vamos a esperar a que se muera si lo podemos adelantar nosotros? Así que lo asesinaron. Comenzaron a cometer muchísimos asesinatos utilizando una técnica que a día de hoy se conoce como la técnica del parking o burking, como la queréis llamar. Pues es muy sencillo. Consiste en asesinar a alguien asfixiándolo sin dejar rastro. No lo hagáis, ¿eh? No la hagáis, no la hagáis. Esta técnica consiste en poner peso oprimiendo el pecho de la víctima hasta asfixiarla mientras tapamos con la mano la boca y la nariz de la víctima, evitando que coja en cualquier momento oxígeno y así asfixiarla sin dejar ningún tipo de rastro. Burke iba a ser la persona que se iba a poner encima del pecho de la víctima, mientras Hare iba a tapar la nariz y la boca con la mano.
porque en el momento que ellos tuvieran que vender el cuerpo a la ciencia, en este caso sería a Knox, no iban a preguntar qué había sucedido porque esta técnica no deja ningún tipo de rastro. Si en algún momento el cuerpo presentaba marcas de un posible asesinato, muy probablemente no les iban a comprar el cuerpo y muy probablemente les iban a preguntar de dónde habían sacado ese cuerpo o qué había sucedido con el cuerpo. Entonces ellos utilizaban esta técnica del burking. Así asesinaron a muchísima gente, exactamente a 16 personas. Elizabeth Haldan y su hija Peggy. Estaba Joseph, que antes de asfixiarlo aprovecharon para emborracharlo y que fuera muchísimo más fácil el poder asfixiar. Lo hicieron también con niños, mendigos, ancianos, pero cometieron un gran error en su penúltimo asesinato. Su penúltima víctima era James Wilson. Este chico era un joven con discapacidad que era más popular en el pueblo, más conocido como el bobo de Jamie, porque tenía una leve deformidad en los pies. Cuando Knox y sus estudiantes vieron el cuerpo de Jamie en la sala, los estudiantes le reconocieron. Y aunque Knox les hizo creer que no estaban en lo cierto, muchos estudiantes, que vamos a ver, tontos no son, sabían que esto era falso y que Jamie era la persona que estaba en la sala. Robert Knox aprovechó para deshacerse del cadáver y diseccionarlo muchísimo antes que otros cadáveres que ya tenía preparados para totalmente deshacerse del cuerpo y que no dejaran rastro. Su última víctima fue Marjorie Campbell Docherty, o más conocida en el pueblo como Maddie Docherty. El cadáver de esta mujer lo encontraron por la mañana una pareja que pasaba la noche en la pensión y lo encontraron de casualidad. Hare y Brooke, que estaban escuchando, se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando y aprovecharon para coger el cuerpo de la mujer y rápidamente vendérselo a Knox. Esto sería en vano porque la policía llegó justamente a la pensión y encontró la ropa de la mujer en la habitación, y al día siguiente encontraron el cuerpo en la sala de Knox. Todos quedarían detenidos excepto Robert Knox. Robert Knox quedó exculpado porque no se pudo demostrar que él realmente conociera de dónde procedían los cadáveres que él estaba utilizando. Así que quedó exculpado, pero su reputación se hundió, mientras que Hare, Brooke y sus mujeres quedaron detenidos. Aún así, las pruebas no eran suficientes para poder acusarlos de todos los crímenes, porque todos los cadáveres habían desaparecido. Cuando la justicia vio esto, pensaron en que podía decírselo a Hare, y le dijeron a Hare que si testificaba en contra de su compañero Burke, le iba a quedar libre de cargos. Y Hare no se lo pensó dos veces y aceptó. William Burke fue condenado, pero solamente fue condenado por el último asesinato que cometió. O sea, solamente fue condenado por el de Maddie Docherty. Aún así, fue condenado a muerte. El 28 de enero de 1829, William Burke fue ahorcado en una plaza en la que se calcula que más o menos hubo unas 25.000 personas. Incluso se llegó a alquilar ventanas entre 5 y 20 chelines para ver cómo lo ahorcaban. Después de su muerte, el profesor Monroe diseccionó públicamente el cadáver de Burke en el Teatro de Anatomía de Old College. El proceso duró más o menos unas 2 horas. Un proceso en el que Monroe cogió una pluma, la untó en sangre de Burke y escribió: "Esto está escrito con la sangre de William Burke, quien fue ahorcado en Edimburgo. Esta sangre fue extraída del cerebro". El esqueleto de Burke fue donado al Museo Anatómico de la Escuela de Medicina en Edimburgo, donde a día de hoy sigue expuesto con una máscara y un libro que se dice que fue encuadernado con su piel. Mientras que Hare pasó 2 semanas en prisión, pero quedó absuelto de todos los cargos, y las mujeres fueron consideradas no culpables, aun siendo cómplices de todo lo que sus maridos estaban haciendo. Hare, como ya he dicho, pasó 2 semanas en prisión, y al salir de esta, la gente que le reconocía por la calle aprovechaba para tirarle piedras, o incluso había mucha gente que quería darle una paliza. No está muy seguro lo que llegó a pasar con Hare, pero hay quien dice que se fue a vivir a Londres y quedó ciego y mendigo porque un grupo de obreros le reconocieron y le tiraron a un pozo de cal. Mientras que Robert Knox en 1831 tuvo que dimitir debido a tantísima presión que ejercían en él. Así fue como Robert Louis Stevenson escribió el famoso libro El ladrón de cadáveres, que está basado en un caso de un hecho real. A mí me parece un hecho bastante interesante. Me sorprende muchísimas veces la capacidad que tiene el ser humano de hacer cualquier tipo de cosa por obtener dinero a cambio.